Y vamos a hablar hoy algo muy importante acerca de la familia que ora, y miraremos algunos ejemplos acerca de hombres de Dios que se levantaron para orar y para bendecir a su hijo y a las futuras generaciones. Así que por eso, cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo nos levantamos a orar, bendecimos a las futuras generaciones. Y lo bendecimos en diferentes aspectos. Recuerde que la bendición de Dios es una bendición integral. Así que la familia que ora abre el cielo o abre los cielos para la futura generación. Génesis 24:25 dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y Rebeca su mujer concibió. Una familia que ora no solo vive bajo la bendición de Dios, bajo la cobertura de Dios, sino que también deja un legado espiritual que trasciende a generaciones. Por eso hablamos acerca de cuando el salmista dijo que mi descendencia será poderosa en la tierra. Lo que pasa es que en el pueblo de Israel se acostumbró siempre a bendecir a las futuras generaciones, y lo veremos más adelante. Por ejemplo, usted recuerda el famoso pasaje cuando aquel famoso pasaje del plato de lentejas, ¿no? Cuando dos hermanos estaban esperando la bendición del padre, y había una bendición para el padre, así que un hermano salió a cazar. Recuerda usted ese caso, ¿no? Entonces, porque en el tiempo antiguo se acostumbraba a bendecir a los hijos. Lo hizo Abraham, lo hizo Isaac, lo hizo Jacob, lo hizo de bendecir a los hijos, lo hizo David, porque en el tiempo antiguo se bendecía a los hijos, y era esa bendición del padre al hijo, era prácticamente era más bien una profecía, y lo que el padre bendecía se cumplía. Ahora, también con la maldición. Si usted recuerda cuando Noé maldijo a su hijo Can por la burla del tema de verlo desnudo, así que maldijo a Can, y de allí, de esa maldición, una cantidad de pueblos que salieron: los cananeos, jebuseos, jebeseos, todos pueblos enemigos de Israel. Hubo una maldición. Así que cuando un padre maldecía, también era una maldición que trascendía. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado de cómo hablamos de nuestros hijos y cómo bendecimos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay una trascendencia espiritual. Todo esto parece locura, pero si usted mira la palabra de Dios, Jacob bendijo a Isaac. O Jacob más bien bendijo a sus hijos. Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, y Jacob bendijo a sus 12 hijos, a sus tribus, las bendijo. Hay una bendición. Así que tenga cuidado cuando usted va a hablar de su hijo, lo que usted va a declarar sobre su hijo. Tenga cuidado. Hay papás que dicen: eres un inútil, no sirves para nada, eres igual que tu abuelo, y serás igual que tu abuelo, un perdido, un fracasado. Estás maldiciendo a tu hijo. Tenga cuidado en cómo usted habla de su hijo. No, yo de mi hijo no tengo esperanza, es una persona que no le va bien en la vida, es un fracasado, es un inútil. Y hay gente que no cuida su palabra. Y cuando usted lanza palabras sobre sus hijos, o usted los está bendiciendo o usted los está atando. En el mundo espiritual,
La palabra tiene poder. Dice la palabra de Dios que el Señor nos ha dado poder para que lo que es atado aquí en la tierra es atado en el cielo. Y lo que aquí es desatado en el cielo. Así que cuando usted lanza palabras sobre su hijo de maldición, de ruina, de miseria, usted lo está atando. Y si usted lo ha hecho, pida perdón a Dios y a su hijo y empiece a bendecir a su hijo. Pero yo sé que aquí no pasa eso. ¿Por qué? Porque la familia que ora abre los cielos para los hijos. La oración no es solamente un acto devocional que aquí tenemos, oh Padre, bendícelo. No, la oración no es eso. La oración es un canal por el cual también se abren los cielos para derramar las promesas de Dios sobre la familia y sobre aquellos que todavía aún no han nacido. Es decir, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. La oración no es un rito. No. La oración no es algo religioso. No es algo que yo hago mecánicamente. La oración es una conversación, es un canal que se abre para yo hablar con mi Padre Celestial y así poder derramar esa promesa, esa bendición de Dios sobre mis hijos, sobre mi familia. Mire, la oración para bendecir a mis hijos y a mi descendencia es un acto de fe que yo hago ahora en el presente, pero trasciende al futuro. La oración, así como en el tiempo antiguo, y lo vamos a ver, estos hombres de Dios declararon, profetizaron, bendicieron a sus hijos, y eso trascendió. La oración que tú y yo hacemos es un acto de fe. Hoy esta oración que hicimos en la mañana, donde declaramos bendición sobre nuestros hijos, es un acto de fe que trascenderá del presente al futuro. Es un acto de fe y es una declaratoria de guerra contra la fuerza de las tinieblas que atan a tus hijos. Hoy tú le has declarado la guerra a las tinieblas, donde están tus hijos presos, en cautiverio espiritual. En cautiverio espiritual. ¿Sabe, hermano? Yo hace ya aproximadamente 10 años, en una oración, tuve como esto nunca lo he contado y lo voy a contar, tuve como una visión en oración. Hubo un tiempo donde espiritualmente estábamos decaídos, estábamos mal, espiritualmente no estábamos buscando a Dios. Y en ese momento de oración yo tuve una visión donde vi a mi esposa y a mi hijo como en una cárcel, rodeada de barrotes y en medio de fuego, y ellos todo andrajosos. Y el Señor me hizo entender que esa condición, así van a estar mis hijos, mi familia, si yo no me levantaba a pelear espiritualmente por ellos. Si yo seguía mi vida de pereza espiritual, de flojera, de una vida de no querer nada con Dios, así va a estar mi familia. No solo espiritualmente, sino que a lo mejor también físicamente. Pero lo que el Señor me mostró fue en el espíritu de mi familia, presa en una cárcel rodeada de fuego, y ellos todo andrajosos, mi esposa con mi niño aquí de brazos, todo andrajosos, sucios. Pero vi en la visión, o en el sueño, fue una visión, estaba orando,
como una mano poderosa, gigante, los tomó, los levantó y los sacó de aquella cárcel. Y eso me dio a entender que tú y yo tenemos que entrar en una guerra espiritual por nuestra familia. Porque a lo mejor muchas familias, o me dio a entender en ese momento que yo tenía que levantarme a pelear espiritualmente por mi familia. Y muchos hijos hoy están como esa visión que tuve, encarcelados, en fuego, andrajosos, porque el enemigo los tiene como por dioseros espirituales. El enemigo, así como el alcohólico es adicto al alcohol y es esclavo del alcohol, el drogadicto es esclavo de la droga, espiritualmente ellos son esclavos de las tinieblas. Imagínense un esclavo de la época con cadenas en los pies, arrastrados, sirviéndole al enemigo. Así hay muchos hijos hoy. Y yo no sé si como papá no te duele ver a tu hijo en la condición que está. O yo no sé si como mamá o papá no te duele saber que tu hijo está en cautiverio por las tinieblas y es preso del enemigo. Pero si te duele, no te quedes lamentándote. Levántate en el nombre poderoso de Jesús y declárale la guerra al enemigo. Y levántate con el poder de Dios y lleno del Espíritu Santo de Dios a pelear por la familia. Por eso este año nuevamente el Señor nos ha inquietado. Hacer los días de oración por la familia no es un rito, no es algo religioso, es una declaratoria de guerra. Es una declaratoria donde vamos a pelear por nuestra familia para que Dios nos dé la victoria y nuestras futuras generaciones sean de bendición. Y nuestros hijos sean una descendencia poderosa en la tierra. Hermano, tenemos que empezarnos a mover en el Espíritu. Tenemos que empezar a ver las cosas como son y a movernos en el Espíritu. La oración es un acto de fe que trasciende y que abre canales. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Aleluya. Y guardan sus mandamientos. Hablamos mucho de los mandamientos. Hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Imagínense. La oración en una familia conecta el presente con el futuro. Y lo hablamos y lo explico rápidamente. Cuando en una familia se practica brujería, hechicería, se crean ataduras que por lo general son ruina, miseria, enfermedades, estancamiento. Y cuando esta familia, porque ha pasado, empieza a orar y a buscar, encuentra que hay una conexión del pasado, de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que fueron gente bruja, hechicera y que no quería nada con Dios. Y cuando esta familia se levanta para buscar de Dios, se corta eso y viene una generación nueva para buscar de Dios. Pero si usted ve una persona que es de bendición, que es de victoria, se va a dar cuenta que hay un papá que es de bendición también. Porque nuestros actos bendicen a nuestras generaciones. Cuando los padres oran, están sembrando semillas que afectarán para bien la vida de sus hijos, nietos y siguientes generaciones. Y tenemos la palabra de Dios que nos promete bendiciones perpetuas
para las familias que le son fieles. Isaac y Rebeca enfrentaron un obstáculo importante, y era que Rebeca era estéril. Pero ella, en lugar de resignarse, Isaac oró. Y su oración no solo trajo a Esaú, sino que trajo también a Jacob. Y esto aseguró la continuación de un linaje que llevaría la promesa de Dios hasta Jesucristo. Hubo un hombre llamado Isaac que oró a Dios fervientemente. Y de aquí sale Esaú y sale Jacob. Y la bendición a Jacob son las 12 tribus de Israel. Tierra de nuestro Señor Jesucristo, tierra de bendición, tierra de Dios. Porque hubo un papá que dijo: yo no creo que mi esposa no vaya a tener hijos, y yo no creo que Dios me vaya a dejar sin descendencia. Hubo un hombre que se levantó a orar. Hubo un hombre que le creyó a Dios. Hubo un hombre que le reclamó a Dios promesa. Hubo un hombre que no lloró porque no podía tener hijos. Hubo un hombre que se levantó a creerle a Dios para cambiar su problema, su adversidad, en una bendición. El gran problema es que tú y yo a veces lloramos demasiado, nos quejamos demasiado en vez de orar, en vez de clamar. Hay papás que hoy deben dejar de quejarse tanto y empezar a orar. Hay mamás que hoy deben dejar de lamentarse tanto y de tanto llorar y empezar a orar en fe, para que su hijo cambie, para que su hijo sea transformado. Hay gente que debe empezar a moverse en fe para que sus hijos sean transformados. La oración en la familia desata bendiciones sobrenaturales sobre las futuras generaciones. Génesis 28:14 dice: será bendita tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Eso habla de qué? De llenar la tierra, de tener una descendencia, de ser productivo en esta tierra. Y dice: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Cuando una familia ora, está alineando sus corazones con la voluntad de Dios. Y Dios bendice a la familia que ora. Hermano, la oración tiene un poder maravilloso para convertir cualquier circunstancia en bendición. Escucha, la oración no solo te hace fuerte espiritualmente, sino que te lleva a ver la realidad espiritual, lo que es. En la carne, cualquier problema, tú lo ves grande. Es decir, en la carne, tú dices: ¿cuándo mi hijo va a cambiar? En la carne tú dices: ¿cuándo esa deuda se va a pagar, Dios mío? En la carne tú dices: mi matrimonio va a fracasar. En la carne tú dices: este problema no lo puedo solucionar. Pero cuando tú oras, te conectas con Dios, tu espíritu crece y te das cuenta que el problema que estás viviendo es minúsculo delante del Dios grande y poderoso que tenemos.
Te das cuenta que lo que estás viviendo no es absolutamente nada para el Dios grande y poderoso que tenemos. Cuando tú oras y te conectas con Dios, te das cuenta que tu hijo no va a morir en la cárcel. Te das cuenta que tu hijo no va a morir en las drogas, no va a morir en el alcohol, sino que tú ahora vas a pelear para sacarlo de allí. Cuando tú oras, te das cuenta que es cuestión de meses, de días, de horas, para que tu hogar sea transformado. Cuando tú oras, te das cuenta que Dios tiene el control y que pronto Él te dará la victoria. Cuando tú oras, te darás cuenta que tu hijo saldrá del fracaso, saldrá de la derrota, saldrá de la cárcel en la espiritual en la cual hoy se encuentra. Descansa en Dios. Dios te va a dar la victoria. Cuando la familia ora, alinea su corazón a Dios. Cuando tú oras, alineas tu corazón a Dios y no solo estás recibiendo bendición tú, sino que ahora tú le clamas a Dios para que bendiga a las futuras generaciones. Y si tus hijos son pequeños, ora por ellos, bendícelos. Si son grandes, ya adultos, ora por ellos, bendícelos. Es que no se dejan orar, pues ora mentalmente y le dices: hijo, quiero orar por ti. Y si se deja orar, pues pone sus manos y enchasca tus manos de aceite y pónselas. Y dile: Padre, yo bendigo a mi hijo. No lances maldiciones sobre él. Bendice a tus hijos. Dile: Padre, yo bendigo a mis hijos. Oh Señor, yo declaro que mi hijo anunciará tu palabra, será un predicador de tu palabra. Yo declaro que mi hijo andará por caminos de rectitud, de bendición. Padre, bendice a mis hijos. Dígale: Señor, mi hijo no será más un borracho, no será más un alcohólico. Y si está dormido, allá usted vaya y bendígalo en su cuarto. Esto parece locura, pero los que estamos en el Espíritu sabemos lo que esto significa. La palabra dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, no las puede entender y para él son locura. ¿Pero por qué? Porque es natural. El tema es que tú y yo no somos naturales. Tú y yo estamos en esta tierra como naturales, pero nos movemos en lo sobrenatural, en lo espiritual nos movemos. Y hay cosas que a lo mejor no vas a entender, pero nos movemos en el Espíritu. Y hay un resultado poderoso cuando un hombre, una mujer de fe se levantan en el hogar para orar por sus hijos y para bendecir las futuras generaciones. Jacob, hijo de Isaac, experimentó el cumplimiento de las promesas divinas en Betel. La oración que hizo su papá, la bendición que le dio su papá, Jacob la experimentó en Betel. La bendición de los padres trasciende a los hijos. Les expliqué lo de Noé cuando maldijo a su hijo Can. Todo lo que vino. Los cananeos, jebuseos, jebeseos, gerbeseos, todo ese pueblo que fue terrible. Pero cuando hay un papá, una mamá que se levanta para bendecir al hijo, esa bendición espiritual trasciende. ¿Sabe cuál es el problema nuestro en Latinoamérica? Que no nos gusta bendecir. Por el contrario, siempre es maldecir. Yo he escuchado a padres tratar de una forma tan terrible a los hijos, de insultarlos y decirles maldiciones, papás, mamás, que le dicen a los hijos: tú nunca lograrás nada en la vida, tú andarás por la vida perdido, algún día estarás en la cárcel. Son palabras que atan en el mundo espiritual. Parece loco, pero ¿cuántos hijos hay hoy heridos, con el corazón roto, diciendo: mi padre me maldijo, mi padre un día me dijo que yo no sería esto, mi madre un día me dijo? ¿Cuántos hijos hay hoy heridos porque sus padres los maldijeron?
Muchos y muchos hijos han llegado al fracaso. No voy a decir que por culpa, pero sí gran responsabilidad de los padres. Hay muchos hogares cristianos donde los hijos están fracasando. ¿Por qué? Porque no hay un papá y una mamá que se levante a librar una guerra espiritual por la familia, por los hijos, por esa futura generación. Entonces, la familia que ora abre los cielos para generaciones futuras. Es decir, usted se levanta todos los días a orar: Padre, bendice a mis hijos, bendice a mis hijos. Sus hijos serán de bendición. Mi mamá, yo recuerdo, siempre oraba. Yo estaba pequeño, durmiendo a veces en mi cama, y mi mamá iba todas las noches a orar allá a mi cama, a orar por mis hermanos. Y quizá hoy no somos, por así decirlo, personas exitosas en la vida. Pero mi mamá, lo puedo decir, nunca ha tenido el dolor de cabeza de que alguno de sus hijos ha llegado borracho o drogado a la casa. Yo recuerdo que una vecina se acercó un día donde mi mamá y le dijo: qué alegría tus hijos, Blanca. Le dijo, mi mamá se llama Blanca, le dijo: qué alegría tus hijos, que tú te acuestas y ellos ya están acostados y no andan en la calle en las madrugadas. Y ella murió, y sus hijos fueron hijos que durante toda la vida le dieron dolores de cabeza, peleas, borrachos, terrible. Y ella siempre le decía a mi mamá: qué bendición tus hijos. ¿Sabe? Un día lo dirán de tus hijos. Un día lo dirán de tus hijos. Qué bendición tus hijos, que no están en peleas, que no están en drogas. Qué bendición tus hijos, que son gente que sale para el trabajo y vuelve a casa. Qué bendición de tus hijos, que nunca los he visto en cosas malas. Un día, yo creo, en el nombre de Jesús, lo van a decir de tu casa, de tus hijos. Que digan: qué bendición tu hijo, que no está en perversidad. Qué bendición tu hijo, que no está en cosas malas. ¿Pero por qué? Porque una mamá, un papá que se levantó para bendecir a la siguiente generación. Cuando las familias oran, están asegurando que sus hijos reciban la dirección de Dios, que sus hijos sean guiados por Dios, están recibiendo la protección, el favor de Dios. Eso no indica que en cualquier momento van a tener también que vivir sus propias pruebas, pero estoy convencido de que Dios también les dará la victoria a ellos, porque los hijos van a vivir sus propias pruebas. Ellos también tienen que ser retados en la fe en algún momento, pero mis hijos tendrán las herramientas suficientes para pelear la buena batalla de la fe. Y avanzo rápidamente. La familia que ora también crea un cerco de protección espiritual en los hijos y en las futuras generaciones. Salmo 91 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Estamos en un mundo lleno de peligros, donde constantemente vemos cómo le quitan la vida a temprana edad a los jóvenes. Vemos cómo hoy jóvenes están siendo enterrados, sepultados por los padres. ¿Por qué? Porque son jóvenes que anduvieron en malos pasos y entonces tienen enemigos, y ahora los enemigos le quitan la vida. Pero cuando hay un papá, una mamá que se levanta para orar por los hijos, hay una protección de Dios en los hijos. Y yo he escuchado testimonios de hijos que en momentos de peligro, incluso de muerte, han sido salvados, rescatados, por así decirlo, de forma inexplicable. Y es
porque hay una mamá que está orando. Hay un papá que está orando. Escúcheme. Yo quiero que usted se grabe esto en su corazón. Lo que usted declara o profetiza sobre su hijo, sobre sus hijos, es poderoso. Cuando usted bendice a su hijo, esa bendición se convierte prácticamente en una profecía. Si usted mira la palabra de Dios, la bendición de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a sus 12 hijos, se va a dar cuenta que la mayoría, o prácticamente todos, fueron profecías. O sea, se cumplía la bendición. Y cuando maldecían, también era una profecía, pero para mal, una maldición. Eso habla que los padres tenemos una autoridad de parte de Dios para dejar un legado a nuestros hijos. Y hace algún tiempo les hablé acerca de una herencia que dejamos a nuestros hijos. Hay varios tipos de herencia. Uno de ellos es la herencia física, la herencia material, la casa, el carro, la finca. Está la herencia genética, las orejas, la nariz que mi hijo sacó de mí, se parecen las uñas, los ojos, el cabello. Es una herencia genética. Pero hay una herencia espiritual también. Una herencia inmaterial, una herencia espiritual que le dejo a mi hijo. Y esa herencia espiritual puede ser una relación con Dios, una vida en Dios o una vida en maldición, lejos de Dios. La familia que ora deja una herencia de conexión con Dios. La familia que ora enseña la ruta a los hijos, a dónde ir cuando estén mal. Cuando una familia ora, los hijos saben que en la oración encuentran el poder de Dios para tener victoria. Cuando una familia ora, enseña a los hijos que a través de la oración hay milagros que pueden transformar cualquier circunstancia, cualquier adversidad en bendición. La familia deja un legado, la oración en la familia, o la familia que ora, deja un legado de fe a las futuras generaciones. Segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le escribe a Timoteo, diciendo: Timoteo, tu fe es como la fe de tu abuela Loida, y luego la de tu madre Eunice. O sea, Timoteo tenía una fe que había visto desde sus antepasados. Mira qué bendición. Y Timoteo fue un hombre de fe. Quizá tú y yo no vimos la fe en nuestros antepasados. Quizá en tu pasado hubo brujería, drogas, alcohol, hechicería, gente que no quería nada con Dios. En tu pasado. Pero por la misericordia de Dios, Dios te ha levantado a ti para cambiar ese pasado oscuro en un presente y en un futuro de victoria y de bendición. Es decir, en ti se corta un legado de maldición, de oscurantismo, y ahora tú vas a dejar un legado de bendición a las futuras generaciones. Tú serás en tu familia el antes y el después. Tú serás en tu familia donde se cortó la maldición que venía de ruina, de miseria, de alcohol, de drogas, de prostitución, de homicidios, de hurtos. Se corta en ti y ahora viene un legado
de oración, de guerra espiritual, de bendición, de oración, un legado de santidad, un legado de obedecer a Dios, una relación con Dios. Y donde hubo ruina habrá bendición, donde hubo dolor habrá alegría, donde hubo llantos habrá risa, donde hubo fracaso habrá bendición. Porque tú te has levantado como un hombre, como una mujer de fe, para dejar un legado, para abrir los cielos a la siguiente generación. Tú te has levantado para abrir los cielos a la siguiente generación. La familia que ora, la familia que intercede, es un ejemplo vivo de victoria. Escúchame, Pablo le escribe a Timoteo: Timoteo, tú tienes la fe de tu abuela Loida y la de tu mamá Eunice. Y quiero decirte hoy en el nombre de Jesús que tus hijos imiten tu fe. Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Que tus hijos imiten tu fe. Que tus nietos digan: mi abuela me enseñó o mi abuelo me enseñó que cuando yo tenga un problema no me debo lamentar, lo que debo es orar. Que tus hijos un día digan: mis padres oraban y por esa oración de ellos yo hoy soy un hombre de fe o una mujer de fe. Que tus nietos digan: mi abuelo me mostró el camino de bendición. Y que tus hijos lo repitan a sus hijos, a sus hijos y a sus hijos. Dios quiere que tú y yo tengamos una descendencia poderosa en la tierra. Pero para que mi descendencia sea poderosa en la tierra, esta palabra nunca la he dicho, pero la voy a decir hoy: hay un precio que tú y yo debemos pagar. Y ese precio significa pasar más tiempo conectado con Dios que conectado en novelas. Buscar más de Dios. Hay un proverbio que dice: si como a la plata y al oro lo buscares, haciendo referencia a la sabiduría, pero la sabiduría ahí representa a Dios. Si como a la plata y al oro lo buscares. Así como tú buscas la plata, el oro, los bienes materiales, busca a Dios. El precio que tienes que pagar es buscar, orar. Y aunque no veas respuesta pronto, sigue orando, sigue clamando, pero clama con fe. Porque hay mucha gente que ora pero sin fe. Es una oración mecánica. No, eso no sirve. Por eso el Señor Jesús dijo: miren, cuando ustedes vayan a orar, no vayan con tanta palabrería vana. No vayan con vanas repeticiones. Más bien oren: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero Jesús estaba haciendo referencia a que cuando vayamos a orar, vayamos con un corazón honesto, sincero delante de Dios. No tanta repetición, sino con un corazón lleno de fe. Escúchame, la clave de nuestra vida se llama fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú podrás orar todas las 24 horas del día, pero si no tienes fe, no moverás la mano de Dios a tu favor. ¿Usted recuerda aquel pasaje cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio? Y entonces Jesús les dijo: hombres de poca fe, si tuvieran fe tan pequeña como el grano de mostaza, es decir, ni como eso la tenían.
Entonces, el Señor nos insta siempre a tener fe. Fe. La oración en la familia también crea un propósito de vida en los hijos. Crea un propósito de Dios sobre las generaciones futuras. Cuando una familia se levanta para ungir a los hijos, cuando un padre se levanta para poner las manos sobre los hijos y ungirlos con aceite, cuando una mamá se levanta para orar por los hijos, ungirlos, y no solamente ungirlos, sino declarar sobre ellos palabra de bendición, profetizarles bendición. Escúchame, Joel 2:28 dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dios tiene un propósito para tu hijo. Cuando hay una mamá, un papá que se levanta y declara sobre su hijo bendición, escúchame, tú le estás entregando a tu hijo un propósito en Dios. En el pasado, en la Biblia, encontramos madres que entregaron a Dios sus hijos, consagraron a Dios sus hijos. Samuel fue un hombre consagrado a Dios desde pequeño. Yo creo que tú y yo deberíamos consagrar a nuestros hijos a Dios. Donde esté, cuando estés orando, yo consagro a mis hijos para ti, Padre. Los entrego a ti, los consagro para ti. Los consagro para ti. Consagra a tus hijos para Dios. La familia que ora abre el cielo no solo para recibir bendiciones, sino para garantizar que las generaciones futuras caminen en el favor y el propósito de Dios. Isaac, Job, Ana, todos ellos, patriarcas de la fe, por medio de su oración, consagraron a sus hijos para Dios y fueron hijos de bendición. Ese tema lo continuaremos el jueves, porque me queda corto, ya el tiempo se me fue y ahí nos quedamos todavía con puntos pendientes, pero el jueves estaremos continuando con este tema acerca de los hombres de Dios en la historia que fueron de bendición para los hijos. Hermano, ya para terminar, reflexiona hoy tú en cómo tú estás hablando a tus hijos. Es que ya son rebeldes, no me escuchan. No, ¿cómo estás hablando a tus hijos? Porque muchas veces queremos que los hijos lleguen a Dios, que los hijos busquen de Dios. Pero a veces el mayor obstáculo para que los hijos busquen de Dios somos nosotros mismos, porque nos convertimos en piedra de tropiezo para ellos. Más bien hoy, ora por tu hijo, bendice a tu hijo, bendice a tu hijo y dile: Padre, yo te pido que tú derrames tu gloria sobre mis hijos. Sabes, si tu hijo permite que tú le ores, ve y órale, y que tu hijo escuche la bendición que tú estás declarando sobre él. Dígale: Padre, bendice a mi hijo. Y así como Jacob, Isaac, Abraham, en el pasado bendijeron a sus hijos, yo hoy bendigo a mi hijo. Padre, y declaro que no andará en fracaso, no andará en ruina. Señor, yo declaro que mi hijo te servirá, te amará, que dejará el alcohol, que dejará la droga, que mi hijo andará en paz, en bendición, tendrá días largos en la tierra, que mi hijo, Señor, te servirá, que mi hijo te amará, que mi hijo te glorificará, que mi hijo vivirá para ti, que mi hijo te honrará con su vida, con sus bienes, que mi hijo tendrá hijos que serán de bendición, tendrá un hogar de bendición, que mi hijo, sus nietos también serán de bendición. Ora por tus hijos y no tengas miedo, no tengas temor. Mira, hoy la palabra declarar la han dañado
La palabra decretar la han dañado, la palabra profetizar la han dañado, porque como se han levantado a veces un montón de gente desaforada, gente que entonces creemos que es malo decir yo declaro, pero cuando tú estás declarando sobre tus hijos, fue lo que hizo Jacob. Jacob declaró una palabra para sus hijos. Isaac declaró una palabra, Abraham declaró una palabra, Ana declaró una palabra para sus hijos. Cuando tú consagras a tus hijos para Dios, estás declarando que ellos son de Dios. Y hay mucha gente que hoy ha perdido la conexión espiritual. Hay mucha gente que se ha puesto a escuchar a otro montón de gente que no tiene el sentir del Espíritu Santo y se ha desconectado de Dios. Hay gente que hace mucho tiempo ya no siente a la presencia de Dios porque se puso a escuchar que esto era malo, que esto era malo, que esto era otro malo, y se desconectó de Dios. Es hora de volver al fuego del Espíritu. Es hora de volver al fuego del Espíritu. Si usted es uno de los que va a entrar en guerra espiritual por su familia, usted debe hoy, número 1, activarse en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Número 2, empezar a orar más y a pedirle a Dios que lo haga sensible al Espíritu Santo de Dios, que lo llene de su Santo Espíritu. Y número 3, deje de escuchar tanta gente loca en este tiempo, tanta gente que hace mucho tiempo perdió la conexión con Dios y hoy son címbalos que retiñen, pero están haciendo daño en la fe de muchos. Usted conecte con Dios y el Espíritu te guiará en lo que tienes que hacer. Hay que ser sensibles a la voz de Dios. Hay que ser sensibles. Y en esta lucha espiritual por la familia, tú y yo no podemos descuidarnos. En esta lucha espiritual por la familia, no podemos abrir puertas a la duda, a la duda que ha introducido el enemigo. No podemos bajar los brazos. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Yo te quiero pedir hoy en el nombre de Jesús, cambia tu lenguaje hacia tus hijos. No veas en tu hijo un fracaso, una derrota. No veas en tu hijo el drogadicto que es hoy o el alcohólico que es hoy. La fe es la convicción de lo que yo estoy esperando. Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes qué significa eso? Yo tengo la seguridad que mi hijo es un instrumento de Dios, aunque hoy sea un alcohólico. La realidad es que tu hijo hoy es alcohólico, pero por la fe tú estás orando y clamando y sabes que muy pronto el alcohol lo dejará y será un siervo de Dios. Tu realidad es que tu hijo es un fracasado, pero tu fe como papá, como mamá, te lleva a ver que tu hijo anda en victoria. ¿Cuál es el problema nuestro? Que somos fáciles para maldecir y no para bendecir. Pero los que están aquí conectados hoy, voy a orar en esta hora para que usted sea un instrumento de bendición para sus hijos. Muchos hijos, y lo vuelvo a repetir porque lo dije hace poco, muchos hijos andan en fracaso, andan sin Dios, porque el mayor obstáculo es el padre o la madre. ¿No gustó, cierto?
Voy a orar en esta hora para que tú te conviertas en un canal de bendición para tus hijos. Para que tú seas el instrumento que Dios use para transformar a los hijos. Que tú seas el canal que Dios va a usar para que ese hijo salga de la droga, del alcohol y tenga un encuentro con Dios. Padre, te doy gracias por tu presencia, por tu palabra en esta hora. Oh Dios, ¿cuántos hijos hoy se pierden sin ti? ¿Cuántas generaciones se han dañado, se han marchitado? ¿Cuántas generaciones fueron cortadas a temprana edad? ¿Cuántas generaciones en maldición, en ruina, en miseria espiritual, en ruina espiritual? Pero Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido hoy que nos levantes como instrumentos tuyos para cortar un legado de fracasos, de ruina, para cortar un legado sin tu presencia, para cortar un legado de maldad, de pecado, y que a partir de aquí, Padre, mi descendencia, Señor, sea una descendencia que te ame, que te adore, que te busque, que te sirva. Padre, mis hijos verán tu gloria, mis nietos verán tu gloria, mis bisnietos verán tu gloria. Mis hijos serán gente de oración, gente de fe. Padre, yo hoy en el nombre poderoso de Jesús, así como un día Abraham, Isaac, Jacob bendijeron a sus hijos, declararon sobre sus hijos bendición, yo hoy, Dios, bendigo a mis hijos. Bendigo a Juan Lucas, bendigo a Abril y declaro sobre ellos, Padre, que serán una generación de rectitud, una generación que te amará 10 veces más, que te buscará con fervor, con pasión, y que se levantarán en medio de un mundo que quiere llevarlos a la maldad, pero se levantarán en victoria y serán gente que te servirá como te sirvió Samuel. Serán gente que te servirá como te sirvieron en el pasado los hombres de la fe. Padre, bendice a mis hijos, que también sean un canal de bendición para otros. Derrama tu gloria sobre ellos, tu presencia, tu Santo Espíritu sobre ellos. Padre, mientras duermen, allí tu Santo Espíritu los toque. Padre, mientras caminan, sean guiados por tu Santo Espíritu. Mientras están en el colegio, sean guiados por tu Santo Espíritu. Padre, guárdalos, protégelos. Pon ángeles a su alrededor, Padre amado. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, con bendición espiritual, que tu gloria descienda sobre ellos, que tu presencia descienda sobre ellos. Dios, mi descendencia verá cosas grandes en ti. Lo que yo no logre ver y no alcance a ver, mi descendencia lo verá. Padre, los planes y sueños que tú tienes para mí, que mi descendencia sea mayor, en mis hijos sean mayor. Dios, que mis hijos sean una descendencia de bendición, de gente que lleve a otros a tu reino, a tus pies, de gente que alcance a otros para ti, Padre. Que mis hijos sean portadores de paz, sean portadores de buenas nuevas de salvación. Que mis hijos sean portadores de tu gloria, de tu presencia y de tu unción, Padre. Bendícelos. Abre los cielos, Padre, para nuestras futuras generaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pido por padres y por madres que hoy están aquí, conectados, y que están teniendo una lucha fuerte en el hogar con los hijos. Yo te pido que tú los levantes en victoria. Padre, yo te pido que tú, Dios, bendigas a ese papá, a esa mamá que ora, que clama por su hijo. Derrama tu gloria, tu presencia, tu unción sobre ellos.
Padre, bendícelos. Y te pido, Dios, que seas tú activando la fe, renovando la fe y haciéndolos crecer en victoria. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Señor. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a creerle a Dios y vamos a empezar desde hoy a bendecir a nuestras futuras generaciones. Quiero pedirle que esté orando por este propósito de los 100 días de intercesión que tendremos por la familia. Porque estaremos orando, estaremos tocando temas como este, pero estaremos bendiciendo a nuestra familia. Así que usted, como mamá, como papá, ore y clame. Hermano, ¿y cuánto tiempo voy a orar? Hasta que veas el milagro. Quizá para algunos el milagro sea este mes, estos días, pero quizá para otro va a tomar 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, hasta que veas el milagro. No te des por vencido. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Dios te va a dar la victoria, pero sigue peleando la buena batalla de la fe. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por unirse a este espacio. Gracias por sentir que Dios le está llamando en este tiempo para pelear por la familia. Roxana, Dios te bendiga. Cristina Gorosito, Andrea, que está en Francia, Dios te bendiga. Gloria Mesa en Medellín, Miriam Beatriz Méndez, Rodrigo Beltrán en Bogotá, Dios te bendiga. Katy Padilla en Colombia, Dios te bendiga. Entonces, mis hermanos, les pido que estén orando para que sea Dios el que esté guiándonos en estos días que vamos a hacer de oración por la familia. Les espero el jueves y el viernes en este tiempo de amanecer. A la semana del grupo oración también gracias. A usted que también nos apoya constantemente en oración, gracias. Y los que también deciden apoyarnos con una ofrenda, gracias, porque de verdad nos ayudan a continuar y sé que lo hacen de forma voluntaria porque el Señor les guía a hacerlo. Gracias y que Dios les bendiga y les guarde y les prospere siempre en todo. Les amo en el amor del Señor y espero que el jueves, con la ayuda del Señor, nos encontremos aquí a las 5:30 de la mañana, hora de Colombia, para que estemos en este clamor. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.